Bueno, buenas tardes, noches ya casi. Estamos nuevamente en un programa de Lo que no querés escuchar, que es el programa del grupo Nuevas Fronteras, que como decimos siempre es un grupo de ciudadanos y ciudadanas que tratamos de estar bien, ayudando a estar bien, y tratamos de crecer ayudando a crecer. Así que, bueno, iniciamos el programa. El tema de hoy va a ser lo que nos dejó el 24 de marzo. Si bien la semana anterior adelantamos el tema del 24 de marzo, pero nos parece que es lo suficientemente importante como para darle una vuelta respecto de lo que dejó. Sí, así es. En particular, el hecho de recordar, de preguntarle a otras personas qué le pasaba con esa fecha. En general, muchas veces cuando le pedimos los testimonios, las personas querían armar un testimonio y sin embargo otras personas se emocionaban mucho y querían que ese testimonio armarlo por fuera de esa emoción. Lo que a mí me pasó con alguna gente es que me decían, después te lo mando, como queriendo armar algo más complejo. Y lo que yo podía rescatar de algunas personas es la emoción que le provocaba el solo recordar, y eso me parece que es muy importante porque es como llevar la memoria impresa en el cuerpo, ¿no? Y el poder expresarlo con la emoción es la certeza de que muchos ciudadanos de nuestro pueblo lo llevan consigo mismo, ¿no? Que esa memoria está viva. Sí, a mí lo dije el miércoles pasado, me sorprendió cuando salimos a recabar testimonios, eh, no encontrar a nadie que le fuera indiferente. Y consultamos, o yo consulté bastante gente de distintas edades, de distintas situaciones sociales, y pensé que iba a encontrar un sector que, que se mantuviera indiferente. Y bueno, no me pasó. No sé si fue suerte ese día, pero me sorprendió que aún quienes en un momento me decían, uy, es que hace tanto tiempo, empezaban por ahí, pero cuando se permitían o yo les pedía qué opinaban al respecto, inmediatamente tomaban postura respecto de que es algo necesario de recordar, que es algo importante que se conozca y sobre todo el no querer volver, ¿no? Eh, Así que eso como que preanunció las marchas que hubo. Eh, yo creo que, no sé si fue la más masiva de la época de la democracia, pero seguramente una de las más masivas. Sí, me parece importante rescatar de la organización que fue organizada por la multisectorial, las actividades aquí en Cipolletti, el clima amistoso que se vivió. Muchos nos citamos antes de las 11 de la mañana para pintar los pañuelos, me parece que esa construcción colectiva, como es para recordar y para no olvidar, es muy importante. Otra cosa que me pareció rescatable, que en una de las intervenciones una compañera del colectivo LGBTIQ+, me cuesta no olvidarme ninguna letra, estaba hablando y como es un grupo de gente no permitía o no permitía que todos escuchemos, y ella
remarcó el tema de la importancia del respeto en esa fecha, y por otro lado me gustó mucho lo que expresó, que que el respeto se ejerce, no se puso esa instancia de la importancia de que en esta fecha todos tengamos un espacio para expresarnos. Y lógicamente la marcha de Neuquén fue masiva, muchísima gente, no hubo ningún tipo de disturbio en ninguna de las marchas, y eso también es rescatable, porque la gente, cuando sale a defender los derechos humanos, siempre sale en forma amistosa, y me parece que los ámbitos que se generan son muy agradables. Sí, es algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Yo participo en bastantes marchas, pero creo que la del 24 de marzo llama la atención por la familiaridad de quienes estamos. Somos muchos, por lo tanto la mayoría no nos conocemos, y sin embargo se genera una sensación de que nos conocemos de antes o que estamos en la misma. Creo que como ninguna otra marcha queda claro este tema de estamos en la misma posición, en la misma trinchera, y acá no hay divisiones. Creo que esa es como especial en ese sentido, ¿no? Por eso a la gente que no participa, yo les suelo decir, te perdés algo que es hermoso, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la energía. De hecho, cuando yo desarrollo el tema, les voy a hablar a quienes no participan, porque básicamente se pierde algo que no se puede describir, ¿no? Es como, no sé, la persona que no sé, no ha ido nunca a una cancha de fútbol, no sabe esa energía que se produce ahí. Supongo que lo mismo quien no ha ido a un recital. Bueno, ese tipo de energías especiales, en el caso de las marchas, se produce con la del 24 de marzo. Sí, y cabe destacar que la dictadura militar lo que rompió el tejido social, rompió la confianza, rompió la solidaridad, o sea, y nuestro trabajo como ciudadanos es volver a rescatar esos valores que hacía que pudiéramos confiar. Entonces, me parece que esos ámbitos de construcción colectiva, lo que se instala es precisamente el poder pasar a la vida cotidiana esos valores que en esa etapa se perdieron, ¿no? Para mí es muy importante la participación en cualquier ámbito donde hay otros y se mejora el entorno en el que se vive, porque precisamente también es una forma de recordar y de reivindicar la lucha de los desaparecidos. Bueno, vamos a tener una comunicación con Sabino Magariños, es un amigo, y les cuento un poco por qué lo invitamos y de dónde surgió las ganas de llamarlo a Sabino. El día de la marcha estábamos la gente en la multisectorial, la gente de Nuevas Fronteras, y había algunas siluetas recordando a los desaparecidos, y varias de esas siluetas las llevamos las personas de la multisectorial. Yo fui a agarrar una de las siluetas, y una de esas siluetas, y la silueta que yo llevé en la marcha era la de Carlos Magariños, que es el padre de Sabino, ¿sí? Así que le escribí a Sabino diciéndole que me había preguntado por qué él no estaba ahí, y cuando volví de la marcha vi un posteo de él con su hija, y me alegró mucho saber que milita
por la memoria, la verdad y la justicia. Por eso lo invitamos a Sabino, porque queremos preguntarle, queremos conversar con él para ver cómo vivió él el ser el hijo de una persona que fue parte de esa etapa de nuestra historia. Y en particular yo le había dicho que me gustaría que me contara a mí, y ahora lo estamos haciendo un poco extensivo a quienes nos están escuchando, porque lo importante es eso, ¿sí? Hola Sabino, bienvenido al programa y te agradezco que estés con nosotros. Estoy con Manuel Heil, que creo que también lo conoces, así que bueno, contanos un poquito vos. Hola, ¿qué tal Manuel, Nancy? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Sabino, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Bueno, intentando acá compartir con ustedes esta entrevista y bueno, como bien decía Nancy, esto surgió así, la verdad es que nada, me ha tocado ser un hijo desaparecido y bueno, en la medida de lo posible tratamos de que nuestras hijas, en mi caso, de alguna manera nada, tengan presente eso, que sepan de dónde vienen, por qué tienen que siempre militar, por qué causas, y bueno, una de estas inclaudicables, la del 24. Así que, bueno, ahí estuvimos. Y bueno, es una fecha que sí a uno moviliza, sobre todo en estos tiempos, donde todo parece ser sujeto a discusión. Bueno, estas cosas creo que, digamos, porque si no, como que uno no evoluciona. Entonces esto ya está saldado, es una discusión saldada para mí, creo yo, por lo menos por la gran mayoría de la sociedad, y por otra capaz que no tanto, que en definitiva es la misma que siempre de alguna manera está. Creo que en aquellos tiempos también lo estuvo, y bueno, y hoy por ahí muta hacia otra cosa, pero es una discusión creo que va a ser eterna, y bueno, en este sentido me parece que esto no se tiene que discutir más, o sea, pueden venir otras, pero bueno, en estas creo que hay que ser intransigente, por lo menos así lo veo yo. Después, bueno, siempre están las polémicas, las cosas que se pueden charlar, pero me parece que, digamos, es como se dice, la pelota la tienen ellos, digamos. Y entonces, respecto a las cifras y todas estas discusiones, me parece que la cosa tiene que pasar por otro lado, ¿no? Por decir dónde están, qué les pasó con ellos, por qué hicieron lo que hicieron, y bueno, eso, simplemente. Esa sería como una posición así en general. Así que bueno, no sé, lo que les represente alguna inquietud, por supuesto, estoy abierto a contestarla. ¿Vos participaste en la marcha de Neuquén? Sí, sí, así es. Ajá. Sí, suelo ir fui el año pasado a la de Cipo. Ajá. Pero bueno, vivo acá y la verdad que me sale también hacerlo en el lugar a donde estoy, que elijo, ¿no? Claro. Más allá de que obviamente he ido a la de Cipo, no fue solo el año pasado, digo en otras ocasiones. Pero sí, me gusta hacerlo acá, nada, uno trata también de arraigarse a su lugar y bueno, esto forma parte de eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos en ese consenso, además lo decía hace un rato, que incluso me sorprendió cuando salimos a la calle a preguntar qué le pasaba a la gente o cómo le pegaba el 24 de marzo, y me sorprendió un consenso importante de la mayoría de la gente, pero también tenemos que saber que ese consenso va a estar siempre en disputa. A veces uno como que da por sentado cosas, pero la historia es dinámica y está todo el tiempo en, en movimiento, y aunque el consenso esté asentado, sabemos que hay en este momento toda una ofensiva para modificar la percepción de la historia, para modificar la manera de
interpretarla, y creo que por ahora le salió el tiro por la culata, como se suele decir. Yo creo que justamente esa ofensiva incentivó mucho más a la participación, porque fue muy masiva la marcha, tanto en Buenos Aires como en todas las capitales que he visto, ¿no? Ujú. Sí, sí, la verdad es que esa es la parte también que a uno todavía le da esperanza y bueno, y un poco el hecho de compartir con mi hija también tiene que ver con eso, ¿no? Que vea que no solo lo que predomina, bueno, en el caso de mi hija que tiene 16 años, lo que predomina en las redes es lo que es el mundo real, ¿viste? Los chicos tienen una distorsión muy grande en ese sentido, así que todo lo que sirva para decir, ves, acá está real, bienvenido sea. Sí, recién comentábamos antes de llamarte que precisamente la dictadura militar lo que hizo fue romper los lazos de solidaridad, los lazos de comunicación y de construcción colectiva. Por eso es que hoy más que nunca es importante que las nuevas generaciones se pongan en contacto para hacer actividades que los una, o sea, que salgan un poco de las redes y que recuperen esa parte de humanidad que hoy los aleja de esa historia, de esos valores, y por eso es que los hijos que tenemos es importante que participen en cualquier ámbito para hacer un aporte positivo a lo social, que se reconozcan como seres históricos sociales, ¿no? Me parece que es nuestra tarea como padres trabajar eso con ellos. Sí, Sí, sobre sí, sí, todo... sí, sin, Sí, perdón. adelante. No, decía sin dudas y a veces está muy bien y es lo que hay que hacer respecto a fomentar todo lo que tenga que ver con la participación y la cuestión más activa, pero bueno, también hay que asumir a veces que enfrente tenemos cosas grandes, ¿no? Todo lo que sucede en el mundillo de las redes sociales es muy potente y a veces te quedan chicas las formas de enfrentarlo. Entonces, creo yo que una pequeña, digo chiquita, digamos, linda práctica sería esta, ¿no? En la medida de lo posible, mostrar que existen ideas colectivas que van más allá de un me gusta y que tienen que ver con lo que pasa en el cara a cara con la gente. Y bueno, y en este caso creo que es una muy linda fecha porque, bueno, de alguna manera el hecho de uno estar ahí, de ella ver que bueno, que esos tristes banderines con las caras de todos los desaparecidos, nada, es digamos, un tendal donde también cuelga su abuelo y que, bueno, que fue una realidad de muchos y que, bueno, que también se puede morir por una causa y, bueno, y las cosas que uno trata de transmitir. Sí, Después, bueno, qué sé yo, respecto a los tiempos, esto, nada, qué sé yo, creo que hay que pasarlos, pero bueno, con formulitas, con cosas, también sabiendo que se tiene enfrente, y bueno, y también dejando a los jóvenes que participan, ¿no? Me refiero a los no tan jóvenes, capaz ya, ¿no? sí. Pero bueno, por ahí estamos hablando de los adolescentes y por ahí parece que es lo mismo, ¿no? Me refiero a la gente por ahí formada políticamente con intelecto y con formación y con capacidad, pero que nada, que venga cierta renovación. ¿Cuál? No sé, nadie lo sabe. ¿Quién? No se sabe, pero bueno. Estoy totalmente de acuerdo y le agregaría a eso que no solo sea una renovación generacional, que obviamente es imprescindible, sino Sí, también una renovación que si querés sería como paradójicamente un volver a la fuente, ¿no? Porque ujú, creo que una de las cosas que dejó la dictadura o la derrota del pueblo frente a la dictadura fue que cuando se recuperó la democracia había modos o actitudes desde donde se militaba que se perdieron. Y fue ujú, apareciendo una nueva forma que tiene que ver
mucho más con el interés personal que con la lucha por lo colectivo, ¿no? Yo decía hace poco en una charla que me invitaron que nosotros en aquella época, en los 70, vos sabés que yo soy militante de aquella época, teníamos muchas divisiones y creo que hay que autocriticarnos en esas divisiones, y muchas de esas divisiones eran muy tajantes y muy extremas a veces, pero jamás dejamos de reconocernos a todos, incluso con el que más en desacuerdo estábamos, que todos luchábamos por una idea de un mundo mejor. Todos. Sí. Teníamos diferencia en cómo implementarlo, teníamos diferencia en cuál era el camino, podíamos tener hasta diferencias estratégicas muy puntuales, pero en ningún caso yo podría llegar a pensar que esa persona no lo hacía incluso dispuesto a dar su vida por esa causa. Y eso creo que se perdió después de la derrota y sobre todo cuando después vinieron los 90 y se instaló el individualismo y todo eso, y ahora se súper incrementó con el tema de las redes, porque las redes no solo son un sistema de comunicación mucho más abarcativo y mucho más veloz, sino que está como performando los valores, ¿no? Está como, por ejemplo, se separó el prestigio del mérito. Y hoy en las redes te instalan íconos hiper prestigiosos que tienen cero mérito. O sea, su mérito es justamente quizás no tener méritos. Y en esa pelea es bastante difícil instalar la idea de que hubo toda una generación que estuvo dispuesta a dar todo, incluida la vida, por un mundo mucho mejor para todos, ¿no? Cuando yo te escuchaba recién, cuando hablabas de las siluetas, de las imágenes, y bueno, la percepción tuya fue de tristeza, y en general yo cuando voy con esas siluetas, cuando las armamos, cuando las pensamos, eso en particular me lleva a esos valores. O sea, yo vivo el tema de esta fecha como una fecha donde nosotros somos parte de darle vida a todos esos sueños que tuvieron esas personas y que son los mismos sueños que tenemos nosotros para nuestros hijos, de una sociedad mejor, más justa. Entonces me parece que está muy bien todo esto que estamos charlando, que hay que profundizarlo. Y en particular yo te agradezco muchísimo que te hayas sumado hoy a esta charla. Nos conocemos hace años, pero nunca habíamos hablado del tema. No, la verdad que no, tal cual. Bueno, tenía que ser el momento. Sí, o sea, dejaba aclarar algo, Nancy. Yo, digamos, soy un agradecido de todo el trabajo que se hace desde las organizaciones. Yo me reconozco no como un militante activo, sí tengo, digamos, siempre esta inquietud de participar y sumarme en las fechas especiales y homenajes que me han invitado. Pero bueno, cada uno por ahí intenta llevar las situaciones como mejor les sale, pero siempre con la coherencia y con lo que uno siente que puede ser algo parecido a un legado, tratar de siempre hacer honor y ponerlo siempre por encima de todo. Así que, bueno, desde ya gracias a todos los que participaron y organizaron el 24. Realmente a mí me emociona, me pasa eso porque es algo que no lo tengo todo el tiempo en contacto. Entonces cuando me encuentro me pasa eso, pero es una emoción linda, aclarémoslo. Así que, bueno, nada, eso quería aclarar. Gracias. Bueno, me alegro mucho y seguimos en contacto, Sabino. Gracias. Muchas gracias, Sabino. Un abrazo. Muchas gracias a los dos por la entrevista y bueno, saludos. Buenas tardes. Chao. Bueno, el 24 de marzo.
El día de la memoria, la verdad y la justicia. El día que se conmemora todo lo que pasó en la dictadura y en Malvinas, todo lo que se sufrió, la gente que desapareció, los niños que desaparecieron. Y la verdad que como tal no me genera mucho. O sea, no porque no sea algo fuerte o importante, sino porque yo pienso que es como muy ajeno a mí, aunque no lo es, claro está, porque es parte de la historia del lugar en donde vivo, de mi país. Pero yo creo que más que nada por el hecho del tiempo que ha pasado eso y de cómo ha ido cambiando todo, que yo creo que no debo ser el único que lo siente bastante ajeno a uno mismo, pero nada, o sea, yo conozco gente que, que ha estado en el momento ese, en la dictadura y todo ese tipo de movidas que hubieron acá en el país, porque no solo hubo una, y fueron momentos complicados, que se las pasaron mal, que hubieron muchísimas muertes, muchísimos desaparecidos, y entiendo lo que puede significar para mucha gente. Para mí actualmente yo creo que no me genera mucho, o sea, lo que me genera es el pensamiento de decir, espero que nunca vuelva a suceder porque es un garrón, pero nada. Bueno, ahí tenemos algunos testimonios de lo que fuimos recogiendo en la calle, preguntando a la gente qué le pasaba o qué sentía respecto del 24 de marzo. Como cierre, podemos reflexionar que la sociedad volvió a dar una respuesta contundente respecto de lo que es la memoria, la verdad y la justicia. La parte sana de la sociedad sigue teniendo un importante consenso al respecto y como decíamos antes cuando conversábamos con Sabino, creo que el intento negacionista esta vez le salió al revés, creo que incentivó mucho más a participar. Y otra cosa que pudimos ver, que cuando no está la policía las marchas son pacíficas, no hay disturbios, no hay infiltrados, no hay gente quemando autos, que evidentemente son parte del mismo plan, la policía y quienes queman los autos. Y otra cosa que a mí me pareció importante capitalizar. Había muy poca gente, ¿cómo te diría?, organizada desde las organizaciones, desde los grupos políticos, desde los grupos sindicales. Proporcionalmente, no es que había poca, había bastante, pero en proporción era mucho más la gente suelta. Era mucho más la gente que se automoviliza, que no es llevada por nadie, que quizás no tenga muy claro todavía a quién le va a poner el próximo voto, pero que sí tiene claro que quiere poner el voto, que quiere que ese voto se respete, que quiere que ese voto implique cambios positivos y a mí me abre la esperanza de que podamos renovar la manera de representar a esa sociedad, que no volvamos a caer en la trampa del direccionismo a dedo de quienes se instalaron en puestos y hacen todo lo posible solo para mantener el puesto. Lo digo por lo que está pasando ahora en el Congreso, que hay gente que supuestamente nos representa y en realidad son una vergüenza, son una calamidad y deberíamos encontrar la manera de que eso no nos vuelva a pasar.